¿Cómo Hola, ¿qué están? tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Buenos gracias días. por acompañarnos. Traumatismos dentales en niños. ¿Son más frecuentes de lo que pensamos? Son muy frecuentes. Y me gustaría primero Sí. explicar qué es un Sí. traumatismo. Ujú. Un traumatismo es una lesión o daño que se produce por una fuerza externa, que puede ser un golpe, una caída, un choque, que tenemos tantos acá en Resistencia, y que va a provocar daños o lesiones en tejidos duros, en tejidos blandos, en órganos, por ejemplo, en las articulaciones, en Ujú. huesos y en este caso nos vamos a referir a las piezas dentarias, Ujú. específicamente, que es muy común en vacaciones sobre todo, porque los chicos es como que tienen más horas de juego. Pero acá tenemos muchos accidentes de moto, por Ujú. ejemplo, y vemos las consecuencias en deportes de contacto, en la pileta. O sea que hay, en esta época es cuando más vemos ese tipo de accidentes o traumatismos Ujú. dentarios. ¿Y qué tipo de accidente, por ejemplo, es el más frecuente que cuando reciben a un paciente? Bueno, generalmente los traumatismos dentarios en niños se deben también a otros factores, por ejemplo, la disposición que tienen las piezas dentarias, todas las personas que tengan las piezas dentarias muy adelantadas, por ahí es lo primero que Claro. toca, digamos, cuando tenemos algún tipo de trauma, ¿no? De traumatismo. En esta zona es muy frecuente los respiradores bucales. Ujú. Entonces todos los niños o las personas que tengan ese tipo de respiración tienen como los dientitos para adelante. Entonces es lo primero que toca el suelo. Después también, como decía la doctora Ibar, los deportes de contacto, ya sea el fútbol, el rugby, todo. La verdad es que vemos lamentablemente que por ahí los protectores bucales los usan en la media y no en la boca. Y que también es otro tema para hablarlo más adelante, el uso de protectores bucales correctos, que nosotros sugerimos los protectores hechos a medida, que Claro. hay una gran diferencia con los que compramos en la farmacia. También las lesiones de caries, ¿por qué? Por ejemplo, nosotros vemos frecuentemente en el cónsul un tipo de lesiones de caries que se llama carie de la primera infancia, que afecta las piezas dentarias anteriores de los pequeños, que bueno, tiene múltiples etiologías, pero a su vez, si esa pieza dentaria está debilitada por la presencia de una lesión de caries, es muy probable que si tenemos un traumatismo, lo primero que se rompen son esas piezas Ujú. dentarias. Les cuento algo así como anecdótico. Hace poquito fue una nenita que le pasa un perrito por al lado y la voltea, Bien. digamos, y rompe los dientitos. Y en un niño de 2 años y medio, de 1 año o más, es bastante complicado y sobre todo lo que pasa en esa familia, que si querés contarlo, ¿qué tenemos que hacer cuando pasan estas cosas? Bueno, Claro. Perdón, antes de generalmente, nomás, sí. son, generalmente son como las paletas con lo primero que se lastiman, digamos. Exactamente, digamos, si hacemos una prevalencia, las piezas más afectadas son las dos anteriores, las paletas, como Claro, decís vos, que se como llaman, sí. perfecto, se llaman incisivos centrales superiores, y los que están al lado se llaman incisivos laterales superiores. Esas son las piezas dentarias más afectadas, tanto en la dentición temporaria como la de los permanentes. Mm. Sí. Ahora sí. Bueno, lo que me habías preguntado, perdón, que me, me Te perdí. perdiste. No, que la doctora Esa- pedía que explicara ¿Cómo prevenir? claro, qué pasaba, ¿Qué por ejemplo. pasa cuando viene Sí, ¿qué un pasa cuando? paciente Ujú. con un traumatismo? Bueno, Ujú. nosotros lo que queríamos era dar algunos tips, porque en Sí. general Claro, esto provoca mucha angustia. sí. Entonces, Eso. ¿por qué? Porque generalmente el niño cuando cae, también con los mismos dientes corta los labios y Mm. eso produce un sangrado profuso que los padres por ahí no saben de dónde viene la sangre. Entonces, lo que primero tenemos que hacer como odontólogos es mantener la calma y transmitir esa calma Ujú. y preguntar cómo se golpeó, dónde, contra qué, hace cuánto tiempo, porque muchas veces vienen cuando ya el golpe fue hace un día, fue el día anterior o muchas horas. Si es la primera vez que se cae o es Ujú. repetidas veces, porque todo eso tenemos que analizar
y si tiene algún otro golpe más importante que el de la boca, porque puede haber sido producto de un choque, donde puede haber una lesión en la cabeza, por ejemplo, y en ese caso tenemos que priorizar esa lesión y avisarle al padre que primero vaya al médico, que le haga un control de todo su cuerpo, del golpe en la cabeza, y después continuar con el traumatismo dentario, ¿no es cierto? Ahora, si el golpe fuera nada más que el traumatismo dentario, entonces tenemos que ver qué tipo de traumatismo. Muchas veces es nada más que una concusión, se llama, cuando es un golpe leve, y el sangrado se debe a que se rompen las fibritas que unen la pieza dentaria al hueso. Entonces es un sangrado leve que lo único que tenemos que hacer es limpiar y decirle al padre qué podemos esperar de eso. Ver si el diente no cambia de color, si no hay movilidad, si el niño puede morder normalmente y se puede alimentar. Y si todo marcha bien, con eso es suficiente. De todas maneras, doctora, hay que llevar al nene sí o sí, si nosotros como padres pensamos que no pasa nada, lo llevamos igual, a controlar sí o sí. Igual, porque puede haber una manifestación muy poco visible clínicamente, pero nosotros radiográficamente podemos ver que muchas veces pasa que hay un pequeño desplazamiento lateral de la pieza dentaria y son niños con dentición primaria, o sea, dientes de leche, pero resulta que esa movilidad hace que la raíz de ese diente de leche toque al germen del diente permanente que se está formando. Entonces, eso lo vamos a poder ver solamente radiográficamente. Y ahí vamos a evaluar qué terapéutica seguir. O sea, cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico y cuál es el tratamiento a seguir. Entonces, siempre el que debe evaluar es el odontólogo. Sí. ¿Me permitís algo? Sí. Eso que dijiste es muy importante, porque muchas veces la mayoría de los papás y de las personas en general, lo que buscamos más que nada, o lo que vemos, es la estética, ¿no? Sí. Porque muchas personas buscan eso, más que en nuestro caso es la función, la estética, un montón de cuestiones que hacen a la cavidad bucal. Cuando se trata de traumatismos, muchas veces nos consultan porque el dientito, como dijo ella, se ponen oscuros, ¿no? Que es, digamos, el traumatismo es más frecuente también en niños, es como un golpe y a las 2 semanas el dientito empieza a ponerse oscuro y ahí es donde consultan los padres por la estética. En ese caso, siempre nosotros sugerimos, además del examen clínico, radiográfico. Y además debemos hacer, en cualquier tipo de traumatismo, una continuidad en el caso, en la observación de esa pieza traumatizada. Porque, como bien lo dijo la doctora Ibars, ese golpe pudo lesionar el germen del permanente. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que ese diente permanente salga en otra posición, o tenga alguna alteración en alguno de sus tejidos dentarios, como algún tipo de cambio de coloración. Es como que puede cambiar el eje de la erupción. O sea, hay un montón de factores. Por lo tanto, cualquier traumatismo, ya sea una contusión, una subluxación o una abulsión, que es cuando el diente sale completo, que eso es muy importante, que pasa también, ya sea de la dentición temporaria o de la dentición permanente, pasa mucho en los deportes de contacto, que el diente sale completamente con raíz y todo. Y eso es muy importante, que digamos, ¿qué tenemos que hacer acá? Que me gustaría que... ¿Querés decirlo vos? Eso iba a consultar. ¿Qué Sí. pasaba cuando las lesiones o los traumatismos se producen en los permanentes? Sí. Ya sea que sale completo, se rompe un pedazo. Lo digo Bueno. y después hablamos de la Sí, cómo no. dentición de leche, que es muy importante hacer la diferencia. Cuando pasa la abulsión, se llama, es decir, que sale la pieza dentaria completa, con raíz, lo que hay que hacer automáticamente es buscar la pieza dentaria, Claro. calmar al traumatizado, generalmente hay mucha hemorragia o sangrado, que es lo que asusta, buscar la pieza dentaria,
tomar la pieza dentaria de la parte de la corona, es decir, la parte que vemos afuera, Sí. esa es la parte de la corona del diente, la tomamos, la lavamos con agua, tratamos de no tocar la raíz y inmediatamente ponerla. Ahí va la cuestión. Sí. Solución fisiológica, leche o la misma saliva. A veces, por ahí es medio riesgoso ponerla en la boca y ir inmediatamente. Tenemos 60 minutos, digamos, para llegar al odontólogo y que lo pueda reimplantar. Mira. Pasado ese tiempo, ya no podríamos tener un éxito. De hecho, no lo aseguramos. Pero sí, la medida de ir inmediatamente al odontólogo y llevarla en un líquido conservando la pieza dentaria, tenemos muchas más posibilidades de poder reimplantarlo, y eso solamente en las piezas permanentes, que eso sí quisiera que lo expliques vos, que en los dientes temporarios... En los dientes temporarios, ante una abulsión, o sea, hasta Claro. que el dientito vuele por el golpe, no se reimplanta. Nunca. El niño va a quedar sin esa pieza dentaria, que después el odontólogo verá si es necesario mantener ese espacio con algún aparatito que se llaman mantenedores de espacio, Ajá. o si estamos próximos al recambio dentario, esperar el recambio. Nunca reimplantar un diente primario o un diente temporario, porque en la maniobra podemos lastimar El que al está. germen del permanente. Doctoras, ¿y cuándo va el famosito ese diente de lata que Es. muchos vemos en los niños? Que yo al menos empecé a ver un montón de niños más que tienen como los dientecitos esos. Bueno, las famosas coronitas metálicas, alias diente de lata, se utilizan muchísimo cuando los dientes están afectados por lesiones de caries, justamente las lesiones, porque hay, para que ustedes sepan, hay un montón de tipos de caries. No todas las caries, lesiones de caries son iguales. Y hay algo muy importante que también es bueno transmitirlo. La caries es una enfermedad. Es un concepto que hay que establecerlo en la sociedad, que lo tomen así. Es una enfermedad. Si mi niño tiene lesiones de caries, está enfermo de caries. Por suerte están los odontólogos que lo pueden tratar, curar y más que nada prevenir. Que ese es nuestro mensaje siempre, porque hacemos mucha prevención ¿Cómo bucal. prevenimos? Prevención bucal. Eso que, perdón, antes le termino. Generalmente se utiliza las coronitas por lesiones de caries. Entonces, las lesiones de caries debilitan la pieza dentaria, vos hacés la obturación, o sea, el arreglo, pero muchas veces necesitas fortalecer ese arreglo con una coronita, que es como un capuchoncito que engloba todo el diente y lo protege muchísimo más hasta la época del recambio dentario. O sea que eso bien. sería a los dientecitos de leche, por así decirlo. Sí, es el que- también en algunos casos se utilizan en permanentes, pero por ahí el tema estético no es algunos como no. que les gusta tanto, ¿no? Claro. Pero los niños lo suelen usar muy bien, y la verdad que en el caso de mi experiencia me ha dado excelentes resultados. Qué bueno. Bueno, decía esto de cómo prevenir la caries en los chicos. Ah, bueno, ahí tenemos para hablar todo un día, pero bueno, básicamente te doy el paso. La prevención es muy fácil, está al alcance de todos. Sí. Es muy económica, es muy barata, porque todo el mundo dice que la odontología es cara. Sin embargo, la prevención es muy económica. Tenemos que tener una buena alimentación, baja en hidratos de carbono, o sea, menos dulces, y sobre todo esos dulces pegajosos y con muy azucarados. Y cepillo dental, pasta dental y el hábito de realizarlo. Porque yo puedo tener el cepillo, los enjuagatorios y todos los utensilios para un cepillado, pero si no tengo el hábito y lo hago nada más que cuando me acuerdo o cuando me mandan o cuando tengo que salir, eso no es un hábito y por lo tanto lo voy a ver reflejado en enfermedad de caries o lesiones de caries en mi boca. Y una cosa que quiero agregar, que la doctora dijo que la caries es una enfermedad, y los dientes, las piezas dentarias, son órganos. Entonces, así como cuando estamos enfermos del estómago, tenemos un órgano afectado, que es el estómago, un órgano del aparato digestivo, los dientes también son órganos y forman parte del aparato digestivo. Pero aparte es increíble cómo
de grande sobre todo, vas al dentista cuando o te duele la muela Claro. que no das más del dolor o cuando tenés algo estético, no sé, o se tenés torcida los dientes que te va por la ortodoncia, pero nunca nos vamos a control odontológico Como porque debería sí. ser. Claro. Por ¿Y eso cada recomendamos. cuánto, por ejemplo? Por eso recomendamos que los niños, nosotras que somos odontopediatras, deben ir al odontólogo en lo posible desde que nace. O sea, la Sí. madre, y si es posible, la mamá embarazada tiene que informarse. Y desde que nace y para ir controlando y sobre todo para enseñar a la mamá qué cosas están bien, qué cosas no debe hacer. Porque, por ejemplo, es muy común ver en niños muy pequeños caries de mamadera, que se llaman, que son las que afectan a los dientes de adelante, donde todos los dientitos de adelante del niñito, que a lo mejor recién tiene 1 año, y tiene todos los dientitos negros. Y esas se llaman caries de mamadera o caries de biberón, y se debe a la mamadera que el niño toma varias veces al día y sobre todo a la noche, con un alto contenido de azúcar. Entonces, eso debe saber la mamá. Que esa mamadera no tiene que tener azúcar, porque la leche de por sí no es amarga y la leche materna tampoco tiene azúcar y el bebé la toma perfectamente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos enseñar desde la mamá embarazada o desde el bebé pequeño para que la madre no cometa esos errores y que esté adiestrada en cómo tiene que cuidar la salud de su bebé. Perfecto. Sí. Perdón, normalmente decimos que las consultas odontológicas deben hacerse cada 6 meses. Eso sería lo normal o lo que sugerimos, mejor dicho. Entonces sería 2 veces al año, es Claro. poquísimo. Eso sería como una consulta preventiva. De acuerdo al riesgo que tenga nuestro pequeño, puede ser al mes, a los 2 meses. Hay personas que tienen mucho más riesgo de caries que otras. Por ejemplo, las que toman medicamentos, las que están con algún tipo de... no tengan la motricidad adecuada. Y una cosa súper importante, que nos pasa muy seguido. Cuando van a nuestro cónsul, los niños le dicen la mamá, ¿viste? Que yo te dije que te cepilles los dientes, pero ella no se quiere cepillar, doctora. Pero vamos a poner en claro, la responsabilidad de la salud bucal de los pequeños es absolutamente la responsabilidad del adulto y no del niño. Claro. El niño hace lo que puede. Muy poquitos son los que dicen, me voy a cepillar. Doctora, es como cuando yo digo, por ejemplo, cuando los padres le dan mucho dulce a los nenes, dice, pero él quiere, sí. Pero es porque vos les das. en algún Porque vos momento... le das. Claro, empezaste a mostrarle eso y él, la adicción, ¿no?, que eso genera, Exactamente. te está demandando, pero algo que no te lo pidió en principio. Por eso, cuando nosotros decimos, como la doctora Ibar decía, creamos el hábito del cepillado. Es un hábito positivo, bueno. Hay diferentes tipos de hábitos. El hábito del cepillado es un hábito que es como una acción que debo repetir y que en determinado momento lo instalo. Ese es el hábito del cepillado, que cuesta un poquito. Por eso, como bien lo dijo la doctora Ibars, empezamos desde bebé. Usamos el cepillo de diente cuando sale el primer diente dentario. ¿Qué dije? La primer pieza dentaria. Le ponemos la pastita, también hay otro montón de mitos, uso pasta, no uso pasta. Siempre, a partir de que sale el primer diente, usamos pasta dental y cepillo dental. Y empezamos a instalar el hábito. ¿Quién lo va a hacer? La mamá. Le damos el cepillito al niño para que empiece a adquirir la motricidad necesaria, pero el control de ese cepillado y el retoque final lo hace el adulto responsable. Y así hasta los 8 años. Cuando el niño se sabe atar los cordones, cortar la milanesa, escribir en letra cursiva, podríamos decir que tenemos suficiente motricidad para cepillarnos Puede bien ser los dientes. independiente en ese sentido. Exacto. Doctoras, la verdad que muchísimas gracias por haber venido. Antes de despedirla, queremos compartir con ustedes un flyer hermoso que... Agradecerles por supuesto el flyer también. que ellas Mirá, hicieron ahí estamos para viendo en anunciar pantalla que hoy, que hoy hoy venían. iban a estar, así que bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy lindo. Vamos a Bueno. tener que profundizar el tema caries, me parece. Sí, Así después que hay que- la hay vamos a que- volver a invitar porque tenemos para un montón profundizar el tema de caries. otras situaciones también que hablar, sobre todo justamente esto, que se viene aparte también
también los primeros grados que piden todo el buco Certificado dental, así que bucodental. Muy importante. vamos a seguir invitándolas. Claro que sí. Bueno, Aparte, muchas si hacen un gracias. flyer así de lindo, pueden Bueno, pedir sí, lo no, que sí, La quieran. otra vez. inteligencia artificial, artificial. que es genial. Bueno. Vamos a mandar un saludito a nuestros pacientes porque nos están escuchando desde el interior del Chaco. Muchos de nuestros pacientes, a mí me lo pidieron. Sí. Un beso y Un beso. una frase que instalamos. Los cepillos no se toman vacaciones. Ah, bien. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos? Muchas gracias. Para todos, chicos y grandes. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Tema